Hola, ¿qué tal mi querida gente querida de Peinando la Noticia? Tu amigo y servidor el Super SME del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy día secuestrado por la garra perversa, esa garra maliciosa de Martín Esparza Flores, este hombre quien ha traicionado a la base obrera electricista, este hombre que de forma desleal y deshonesta le ha dado un puñetazo a la democracia dentro de ese glorioso sindicato, las siglas gloriosas SME, que pregonan el derecho y la justicia para el trabajador. Y bueno, yo les pido deditos arriba, les pido suscripciones. A ustedes también, si me quieren dar dislike, yo de los malos comentarios me río, los buenos los aplaudo, y le agradezco a mi querido amigo Leo Díaz Cortés allá atrás de cámaras. Gracias, Leo, por la entrevista aquí en Charlas con el Super SME. Gracias, querido Leo. Tenemos un invitado especial. Yo no quiero equivocarme en tu nombre porque de repente en el Face te veo que apareces con un nombre y de repente con otro. Quiero que me digas tu nombre completo, tu antigüedad, tu nutra y, bueno, ¿qué haces aquí en el SME? Primero, saludar a todos los que nos escuchan, nos ven de Peinando la Noticia. Un gran saludo. Agradecerte a ti primero, Super SME. Es para mí un honor el que te hayas interesado en mis opiniones, en lo que yo pueda decir. Soy un trabajador de base, un trabajador del Sindicato Mexicano de Electricistas. Mi nombre es Marco Antonio Olvera Carrillo. Trabajé 3 años en agencias foráneas, en el departamento de agencias foráneas. 093-463 es mi nutra. Pues estamos aquí contigo, que eres un compañero democrático, un compañero honesto, un compañero que lucha por lo que tú decías, por el derecho y la justicia del trabajador. Y pues estamos aquí para conversar, esperando en todo momento, sin ninguna, digamos, con modestia lo digo, que lo que pueda opinar pueda ser sustantivo o sustancial para aportar al movimiento democrático de los electricistas y también para poder apuntalar la lucha que sigue, que es regresar a trabajar al sector eléctrico, Super SME. Que hemos estado tratando de resolver con el Frente Amplio de Unidad. Un saludo, claro que sí, a nuestro camarada Rosendo Flores, Pedro y Manuel, también a Jorge Tapia, allá donde está, claro, hoy día. Descanse en paz nuestro compañero. Oye, Marco Antonio. Ajá. A mí me parece muy interesante cuando de repente hago algunas entrevistas. No me había tocado entrevistar a una persona con tan poquito tiempo de antigüedad, 3 años. 3 años. ¿Te refieres que en agencias foráneas? Agencias foráneas. Agencias foráneas, 3 años. Y me parece muy interesante y muy importante que tú me puedas decir por qué alguien con 3 años de antigüedad decide quedarse en una lucha. Yo no sé qué seas, no sé si te liquidaste, no sé si eres resistencia, por llamarlos de alguna manera, porque hoy día todos somos liquidados, pero para clasificarlos de alguna manera, tú te quedaste en la resistencia o te liquidaste en las primeras 3 etapas. En primer lugar, te sorprende, ¿no? Los 3 años que estuve, pero hay que señalar que yo soy hijo de trabajador, okay, sobrino de trabajador electricista, okay, nieto de trabajador electricista por parte materna y paterna. Eso evidentemente te da un sello de identidad con la organización. Es decir, tú puedes decir, bueno, trabajé 3 años, pues por mi edad, bueno, ahorita tengo 35 años, yo entré a los 18 años, 13 años que han pasado desde el decreto infame que dejó a 44,000 trabajadores sin empleo, pues
soy electricista desde la cuna, ¿no? Es decir, desde que nací en la clínica que teníamos nosotros los electricistas. La 26. La 26, sí, efectivamente, la 26. Ahí nací, ahí nacieron todos mis hermanos y en ese sentido, pues tenemos un sentido de pertenencia con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que me dio casa, me dio comida, me dio vestido, me dio estudios. Es decir, sin el Sindicato Mexicano de Electricistas, sin Luz y Fuerza y su contrato colectivo, sin la lucha histórica de este gran sindicato, evidentemente las condiciones de vida hubieran sido más penosas que las que tengo. En relación a, digamos, después del decreto, ¿cuál fue mi decisión? Señalaría algo principalmente. Fue un momento donde todos, de alguna u otra forma, tomamos una decisión. Unos decidieron liquidarse, razones diversas, fíjate, también hay que ponerlas a discusión, porque ha habido una campaña de estigmatización a aquellos compañeros, 28,000 aproximadamente, 2/3 se fueron a liquidar. Y hay que explicar un poco cuáles podrían ser las razones de por qué se fueron a liquidar en las primeras etapas. Seguramente el miedo puede ser una de las motivaciones que impulsó a muchos a irse, es decir, frente a un decreto que apareció brutalmente en las televisiones, con una zanahoria que ofrecía un bono, una campaña de hostigamiento para que te fueras a liquidar, pues seguramente algunos se espantaron, ¿no? Otros seguramente se encontraban en una situación pues precaria, es decir, no encontraban otro sustento inmediato más que el tomar la liquidación y aparentemente irse de la lucha. Esa puede ser otra de las razones. Otra que tampoco la tenemos que obviar y no tenemos que tener miedo a decir las cosas, al menos eso es lo que yo pienso, decir las cosas como son. Seguramente otros también se fueron por creer que iban a tener una ventaja si se liquidaban, a partir de la promesa que hizo Javier Lozano de que los primeros que se liquidaran iban a ser recontratados en la CFE, cosa que no sucedió. Eso es lo que no sucedió. Entonces ellos decidieron pues tomar el camino de la liquidación. Otros compañeros... Y que es respetable. Sí, es respetable, pero más allá de lo respetable, hay que cambiar el concepto a intentar comprender. Cuando tú comprendes un hecho, puedes llegar al respeto. No sé si me explico. Cuando tú entiendes las circunstancias particulares de cada uno y las comprendes, puedes decir, bueno, pues no fue un traidor, no fue un esquirol, etcétera, etcétera, porque has comprendido el contexto. La decisión que yo tomé junto con otros muchos compañeros fue intentar, bajo la denominación de resistir, encontrar una vía que nos devolviera el trabajo, porque teníamos seguimos, por cierto, la firme creencia de que el luchar, no solamente resistir, sino puedes resistir toda la vida, luchar para ganar era el mecanismo que nos iba a permitir regresar a nuestros centros de trabajo. Es una decisión personal que la tomamos, incluso no solamente personal, en algunos casos fue una decisión tomada con los familiares. Como te comento, mi papá no se alcanzó a jubilar, mis cuñados, mis tíos no alcanzaron esa condición, y decidimos, porque creemos firmemente que la lucha es un mecanismo para resarcir los daños, y la lucha es un mecanismo como para obtener la justicia. Y es una decisión personal que, sin estigmatizar al sector que se fueron en las primeras etapas, en lo personal me llena de orgullo el haber resistido, es decir, no haber cobrado una liquidación, no tener dinero, marchar, estar en plantones, en huelgas de hambre, perseguidos por la Policía Federal, etcétera, etcétera, que compartimos contigo, Super Esmeralda. Sí, es decir, tú estabas presente también ahora dicen que no estábamos, pero bueno. Dicen, hay evidencia empírica, fotos que demuestran nuestra presencia en el movimiento de resistencia. Es algo que nos llena de orgullo el haber participado en la
resistencia, una resistencia que, como tú señalabas en un inicio, y con eso concluyo para darte la palabra y no extenderme mucho, una resistencia que es loable, que es digna de reconocerse digamos, en la historia de las luchas obreras, pero que fue traicionada. Así es. El beneficio del sacrificio de esa lucha de hombres y mujeres que entregaron todo en ese movimiento de resistencia fue, por decirlo de manera amable, capitalizado por unos pocos, es decir, por una dirigencia que cambió todo ese esfuerzo colectivo, lo cambió por beneficios personales. ¿A qué me refiero con beneficios personales? A hacerlos empresarios, darles un salario de más de 2,000 pesos diarios, darles liquidaciones millonarias, hacerlos casi dueños de las instalaciones del ESME, que no son dueños, pero digamos en términos objetivos. Ya se sienten dueños. Se sienten dueños, pero aparte de que se sienten dueños, claro que toman beneficio de la toma de esas instalaciones que no son suyas. Claro. Sin ese movimiento de resistencia Super ESME, hubiese sido imposible que ellos hubieran tenido una moneda de cambio que se dio con el gobierno de Peña Nieto. Es decir, la traición consiste, esa es la explicación que yo le doy, la traición consiste en que esa voluntad de resistencia tenía que ser aniquilada, y solamente pudo ser aniquilada no por la derrota de los compañeros que querían resistir, sino por la compra de una dirigencia que al final de cuentas nos llevó a la liquidación sin resolver en absoluto pues lo laboral, nuestras demandas. Así no lo es. cambió, es decir, el cambio fue totalmente injusto, ellos fueron los únicos beneficiados, y eso nos coloca, y con eso sí, ahora sí con eso sí termino, y eso nos coloca en una doble lucha, es decir, en la lucha por seguir buscando la reinserción de los compañeros en el sector eléctrico, pero una segunda lucha que tiene que ver con la democratización de nuestro sindicato, que no se los vamos a dejar a los zampones que actualmente lo tienen. Me refiero específicamente, para ponerle nombre y apellido, a Martín Esparza Flores y Comité Central y uno que otro palero. Bueno, en el ESME les dicen un poco más fuerte, culos o lamebotas, ¿no? Aquí puedes hablar como quieras y no, hombre, tú te puedes extender todo lo que quieras. Leo Díaz, yo sabía que esta entrevista iba a ser muy interesante, Leo. Desde mucho tiempo atrás te venía diciendo que quería ya entrevistar a Marco Antonio, porque siempre me has parecido una persona bastante joven. Tenías 21 años en la extinción de Luz y Fuerza. Hoy día tienes 34 años, sigue siendo muy joven, y me parece que las personas jóvenes, querido Leo, son las personas como nuevas generaciones quienes vienen jalando fuerte y que van de alguna manera demostrando esa lucha de la que él habla, esa lucha, no nada más la resistencia, sino dejar un antecedente de lucha. Tú te puedes extender todo lo que quieras, me puedes decir lo que sea, tienes el tiempo que quieras en esta entrevista, y para mí era muy importante platicar con una persona que he notado que en las entrevistas que te han hecho hablas muy bien, te expresas muy bien y dices las cosas muy bien, y me gusta entrevistar a gente con cultura y muy inteligente, sin demeritar, por supuesto, a ninguno de mis compañeros que yo haya en algún momento entrevistado. Ok. Estamos hablando de que la traición se da con Martín Esparza Flores, este pseudolíder, este deshonesto, este desleal sujeto que, como bien dices, prefirió cambiar espejitos, así como pues allá con los antiguos aztecas, unos espejitos por el oro. Nuestro oro era el ESME, un sindicato con una historia inigualable, un gran sindicato que desde la época de la revolución, ahí inmerso en un conflicto revolucionario, nace y empieza a crecer precisamente para salvaguardar el derecho y la justicia del trabajador, de los patrones que de alguna manera abusaban, ¿no?, de
pues de los trabajadores en aquellas épocas, y va creciendo este sindicato democrático que hoy día está secuestrado, pisoteado, violado y prostituido precisamente por estos desgraciados de quienes tú me hablas y quienes todos conocemos como, yo siempre me refiero a él como la rata Esparza, como el Perico, el señor del bigote blanco, y todos aquellos que están ahí como focas idiotas sin cerebro aplaudiéndole a este señor que sale, según él, a hablar de sindicalismo, de democracia, de derecho y justicia para el trabajador, cuando nos hemos dado cuenta de que es un empresario vil que manipula las mentes de muchas gentes. ¿Qué podrías tú decirme o mandarles un mensaje a todos esos compañeros que aún siguen como focas, aplaudiéndole a Martín Esparza, y que, bueno, lo único que hacen es recibir dádivas económicas y que no les importa verdaderamente el movimiento? Lo que les importa es de manera personal beneficiarse de una o de otra forma. ¿Qué mensaje le podrías mandar a estas personas que están de aquel lado, querido amigo? Mira, varias cosas mencionas en relación a la edad, ¿no? Hay viejos jóvenes, o sea, hay gente que, aunque su edad pudiera parecer un inconveniente, tienen, digamos, una historia que los hace jóvenes, que los hace luchar como si tuvieran la vitalidad de un chamaco, por así decirlo. Así es. Pero también existe lo contrario, jóvenes que son apáticos, que no participan, que incluso se corrompen. Y mira, voy a tocar un caso muy peculiar. En primera, que no está tan joven, pero voy a tocar un caso muy peculiar. Se puso a un corrupto, hay que decirlo por sus palabras, no podemos llamarlo ni compañero, Ulises Gaona. Ulises Gaona, no me acuerdo de su otro apellido. Es Jorge Ulises Gaona. Uribe Ulises Gaona. Bueno. O como se llame. Ahí lo colocan ahí por supuestamente representar, digamos, la juventud en el ESME. Así es. Pero es un joven corrupto, es un joven totalmente, mira, saludos para el Super ESME aquí, todos lo reconocen, eso es, gracias. Es gratificante verlo, es emocionante. Entonces es un corrupto, o sea, la lucha no tiene que ver con las edades, sino más bien con las convicciones y los principios. Así eso es. En primer lugar, ¿no? Así es. Es un corruptazo, y está ahí, no por sus capacidades ni intelectuales, ni de hablar bien, ni mucho menos. Lo ponen ahí por ser un ser corrompible, pero aparte un ser sin personalidad, un ser sin carácter, es decir, manipulable. Un ser gris, sí, oscuro, que no es capaz de enfrentar ninguna injusticia. Por más que él se diga revolucionario, no es capaz de enfrentar a ninguna injusticia, porque no es capaz de enfrentarse a su amo, a que le da órdenes. Seguramente es un convidado de piedra que no toma ninguna decisión y que dice representar a los jóvenes. Eso en primer lugar, lo quería aclarar, porque yo he visto mucha gente grande. Es más, cuando tú señalas, te lo agradezco mucho, el que hablo, digamos, un poco articulado, etcétera, etcétera, eso lo he aprendido de los grandes, es decir, de las personas con más expertise, de mis compañeros que han luchado muchos más años que yo. Entre uno de ellos podríamos hablar de Mario Benítez. Seguramente Mario está entre uno de ellos, pero también está muchos más. Y es lo que quiero decir. Cuando uno habla como habla, es porque trae consigo, a pesar de mi edad, a pesar de mi poca experiencia o nula experiencia, si tú lo quieres llamar así, es porque conviví con los compañeros en la resistencia. Es decir, en la lucha, por quitarle el adjetivo de resistencia, en la lucha, en términos, no solamente en el ESME, sino en términos generales, en cualquier lucha, uno aprende, toma experiencias, va conociendo, incluso aprende a lo que tú señalas, aprende a expresar con más nitidez lo que uno quiere señalar. ¿Por qué? No porque uno sea un sabio, esa es una pretensión, eso es algo vanidoso, por así decirlo. Lo dice uno de manera natural
porque lo conoce, porque lo vive, porque lo siente. Es decir, la injusticia que se nos dio o que se nos hizo, pues la sentimos, la vivimos, y por eso podemos hablar como estamos hablando ahorita firmemente, ¿no? O fluidamente, por ponerle el término. Me señalabas a los compañeros que aplauden. Yo diría que hay que ser muy críticos también, hay que ser autocríticos. En la historia del ESME existe evidentemente momentos de gloria. Es un sindicato que tiene en su historia momentos gloriosos, pero también existe, digamos, dentro de la propia organización, existió o sigue existiendo personajes o sectores atrasados que no con el decreto se corrompen o después del decreto se corrompen, sino existían procesos de descomposición a lo interno del ESME que llevan precisamente a ver la lógica de la participación política a partir de la dádiva. Es decir, participo siempre y cuando me des. Eso existía antes de que se diera el decreto de extinción, no surge después. Probablemente se acentúa después, pero existe antes. Existe también el fenómeno en el ESME y en muchos otros lados, no es exclusividad del Sindicato Mexicano de Electricistas, la visión de la jerarquía, ¿no? Si bien en un sindicato democrático deben de haber órganos representativos que evidentemente sean electos de manera libre por parte de los compañeros, eso no rompe o no debería de romper la idea de que los compañeros de base tenemos que participar activamente y que podemos participar activamente y que no debemos de delegar nuestro actuar político a las dirigencias. Claro, es decir, tenemos que tomar nuestro destino con nuestras propias manos. Y concluiría con lo siguiente, Super ESME, y tú lo sabes, me tocó la experiencia en la denominada resistencia. Le pongo comillas, no porque no hubiese sido una resistencia, sino para no separar en este proceso que se está dando de unidad. Estos aplaudidores aprendieron esa visión, y la experiencia que tenía era en la resistencia, que cuando se acercaba a alguien a darte una entrevista, te decían, no, tú no puedes hablar. Tiene que hablar forzosamente el secretario de Relaciones Exteriores, por poner el del exterior, ¿no? Sí. El que da los comunicados. Es decir, que el trabajador de base no tenía voz, no podía ser escuchado. Claro, evidentemente, cuando uno se expresa, asume la responsabilidad de sus palabras y se puede equivocar, evidentemente, pero se nos coartaba la libertad de hablar libremente como trabajadores electricistas. Siempre teníamos que delegar. ¿Qué les diría a esos compañeros? Que, por cierto, son los menos ahora, Super ESME. Sí, es decir, no son la mayoría, son la minoría actualmente en el ESME. Son compañeros que seguramente por la dádiva ahí están. Habrá otros que seguirán engañados por la promesa de que habrá algo en un futuro, y habrá otros, fíjate, hay un sector bien curioso. Habrá otros que en la soberbia individual no son capaces de reconocer que fueron engañados. Es decir, parece ser que uno no puede ser engañado en la vida, y entonces, como no puedo ser engañado porque yo soy más chingón que los chingones o más inteligente que la inteligencia, no doy mi brazo a torcer y sigo en el mismo error. No hay peor error político que mantener una línea que te conduce al fracaso, y mucho menos no hay peor error que seguir manteniéndote en una línea que lo único que representa es traición. Entonces, a ese sector le digo, bueno, a los de manera honesta siguen creyendo que hay una posibilidad, no va a estar con Martín Esparza. Les decimos eso. A aquellos compañeros que no quieren dar su brazo a torcer y que no se quieren sentir como engañados, pues digamos, échenle humildad, compañeros. O sea, nosotros participamos en la resistencia y no tenemos empacho en decir,
No que nos equivocamos en luchar, porque no nos equivocamos, era el camino que creímos. No nos equivocamos, fuimos traicionados, o sea, eso fue lo que... Abran los ojos, compañeros, no pasa nada con corregir el camino. Es más, la vida siempre da la oportunidad de corregir los procesos y lo vemos ahora en el Frente Amplio de Unidad. Vemos cómo a partir de la corrección de las líneas políticas, en primera, poder zanjar las diferencias que existieron en un inicio en el 2009, es decir, vernos como iguales porque somos producto, en primer lugar, de la misma injusticia y en segundo lugar, porque padecemos las mismas carencias, es decir, liquidados de las primeras etapas con los liquidados de las últimas etapas. Aquellos que no han obtenido el beneficio de las compensaciones vitalicias, me refiero, mantenemos la misma circunstancia de no tener trabajo. ¿Por qué tendríamos que mantener discursivamente una narrativa de odio entre nosotros cuando padecemos las mismas circunstancias? Pero no solamente que padecemos las mismas circunstancias, sino que hemos aprendido, producto de la victoria del Frente Amplio de Unidad, aprovechando el contexto de un gobierno democrático como es el de Andrés Manuel López Obrador, vimos cómo con la unidad y sin la distinción de los primeros, que los que se fueron primero o se fueron al último, podemos obtener o podemos llegar a obtener o lograr nuestros objetivos, Super Esme. Así es. Muy bien dicho, muy bien expresado, como lo dice mi compañero Marco Antonio. La verdad es que hablas de varias cosas y me llama mucho la atención la palabra traición. Una traición que desde el 2010, diría yo, porque bien como dices, algunos decidimos quedarnos a defender el sindicato, otros decidieron irse por la causa que fuere. Siempre lo diré yo, es respetable, yo nunca señalé a nadie como traidor o esquirol, como decía Martín Esparza, y obligaba a muchos a que atacaran a esos compañeros. Incluso fui testigo de cómo golpeaban a compañeros que querían acercarse a su sindicato y los golpeaban, los amenazaban, los corrían de un sindicato donde nunca se vio que en ese sindicato se le prohibiera el paso a alguien por la causa que fuera. Se supone que es un sindicato democrático, un sindicato donde las familias electricistas podían entrar, y Martín Esparza, con esa traición ya bien estudiada por él decide divide y vencerás, que es lo que hace cualquier persona que te da la espalda. Yo recuerdo en el 2010 cuando levantan al compañero Cayetano Cabrera, yo siempre me refiero a él porque siempre lo he visto como un héroe que trató de ofrendar su vida por todos. Por llamarlos de una manera, los que se liquidaron en primeras etapas, la resistencia, y por todos en general, él trató de ofrendar su vida, pero Martín Esparza, al recibir toma de nota y los dineros incautados, es que decide este gran traidor levantar a Cayetano Cabrera e irlo a votar por ahí a un estacionamiento, todo débil, todo disminuido en fuerza, en capacidad, tanto física como mental. Y entonces Martín Esparza empoderarse o apoderarse de nuestro sindicato para hacer lo que hasta la fecha ha hecho: traición y navegar en dos aguas, como le dijo el presidente, que por cierto, señor presidente, me pongo de pie, como le dijo el presidente, usted, mi amigo, navega en dos aguas, es como un pez róbalo que navega en dos aguas. Bueno, pues la traición está ahí, mucha gente todavía no lo sabe porque hay personas que nos empatan con lo que sucedió el 11 de noviembre. Quiero que me hables un poquito de lo que vimos el 11 de noviembre ahí en el Zócalo capitalino, donde habían las dos fracciones, por un lado el ESME secuestrado y por el otro lado el ESME democrático, que estábamos ahí en una tarima, en un manifiesto, y de repente llegan una bola de porros, de golpeadores, de gente amenazadora, de gente pagada por Martín Esparza
casa. Sé que a los socios comisionados les ofrecieron 200 pesos para ir a marchar, que nunca les pagaron, etcétera, etcétera, gente de la NUE, y creo que por ahí también algunos que se cuelgan del movimiento de Ayotzinapan. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Mira, dos cosas. Primero, Super Esme, en relación a los adjetivos que se utilizaron en un momento dado, lo que decías, traidores, esquiroles, yo señalaría lo siguiente. Yo lo llegué a mencionar, yo no voy a decir que no lo mencioné porque sería deshonesto de mi parte. Por supuesto. Pero cuando uno es humilde y cuando uno es honesto, sabes reconocer. Sabes reconocer, pero aparte hay un hecho que tiene, que puede, digamos, zanjar esa herida, si es que todavía existe, que es ofrecer disculpas. Por supuesto. Es decir, si alguien de aquellos compañeros en un momento se sintió ofendido por los adjetivos que en un momento fueron utilizados, les ofrecemos las más sinceras disculpas. Ya no hay razón de ser. Claro, es decir, claro. hay que ser humildes y ofrecer disculpas. De igual manera, digamos, si existiera el otro lado, ya sobra, por ejemplo, también el adjetivo de resistontos. Así es. O sea, también... Como nos llamaban. Como nos llamaban, resistontos, ¿no? Aquellos compañeros también les diríamos, sean humildes y reconozcan que, bueno, pues unos decidieron una cosa y otros decidieron otra cosa, pero que ahora no hay razón como para para que esos adjetivos sean utilizados. Evidentemente, se sigue utilizando la narrativa o esa narrativa por parte de los charros empresarios de Martín Esparza, porque encuentran en esa división, pues digamos, un sector que los va a seguir apoyando bajo esa narrativa, como tú dices, en el divide y vencerás. Ellos no quieren, no buscan, no están buscando el solucionar las cosas, sino más bien están buscando mantener sus privilegios. Y si para ello requieren una narrativa polarizadora, lo seguirán utilizando, ¿no? Y seguirán utilizando las estigmatizaciones para dividir al movimiento, para odiar a tu compañero. Fíjense hasta qué grado. Y ese odio se vio representado en la concentración del 11 de noviembre. Pero hay una diferencia cualitativa entre un sector y el otro. Hay un sector que, en primer lugar, en términos objetivos, sí se puede reunir con presidencia. Es decir, sí puede entrar con presidencia. Hay otro sector que de manera enloquecida, de manera frenética, no puede ofrecer ya ninguna alternativa hacia los trabajadores más que el insulto. Su mitin fue para insultar, para mentar madres, para decir, para sacar sus propias frustraciones. Es decir, es un movimiento que al final de cuentas, aunque a lo mejor ellos no sean conscientes, lo único que muestran es su derrota política. No puede existir una dirección que lo que te ofrezca sean mentadas de madre. Exactamente. No puede, o sea, lo único que evidencia es una frustración. Ya no son alternativa. Y como no son alternativa, lo único que les queda es el insulto. Desde el Frente Amplio de Unidad existe una alternativa. Es por eso el desplazamiento de sectores que a lo mejor en algún momento simpatizaban con Martín Esparza, que ahora no simpatizan porque al final de cuentas ya no tienen alternativa. Están acorralados por las circunstancias. Y la frustración es evidente cuando un mitin solamente lo dedicas no para pedir, digamos, las demandas que requieren. No para pedir ni resolver. Exactamente. No, ellos no quieren resolver, no quieren pedir realmente algo para la gente que los sigue, sino hacer actos de provocación, que es el único recurso que les queda, como bien dices, y hacerse notar de alguna manera con gentes externas, porque sabemos que la NUE está ahí metido y otros sectores que son externos y que nada tendrían que ver. Pero tal como lo dices, no están buscando
para la base obrera, nada. A todos mis compañeros que siguen ahí con Martín Esparza, deben de estar bien críticos y tener una ideología muy perfectible de saber que nada hay con Martín Esparza, que ustedes salen a marchar, salen a ofender, salen a denostar al Frente Amplio de Unidad para solamente que el ganón de todo esto que se ha dado desde el 2010 a la fecha sea un puñado de personajes pues muy deshonestos, muy desleales, que no les importa verdaderamente los de allá, pero tampoco los de este lado. Sí, en estos momentos ya son un factor, el charro es un factor que no solamente ya no busca resolver las demandas de los que dice representar, sino ya es un obstáculo. Es más, no solamente es un obstáculo, busca ser un obstáculo para que no se dé la solución. Para que no se resuelvan los pendientes. Claro, para que no se resuelva el pendiente del regreso a trabajo en el sector eléctrico. Pero tiene una razón, no solamente porque, bueno, si es un perverso, Martín Esparza y Camarilla, pues sí son unos pinches perversos. Pero tiene una razón muy objetiva, es decir, hay un interés real. Es decir, no quieren perder lo que producto de la traición han obtenido. Es más, buscan acrecentar lo que producto de la traición se les dio. Es decir, no quieren perder Generadora Fénix, una asociación con una portuguesa, Mota Engil, no quieren perder el privilegio de ser empresarios, no quieren perder el sindicato, pero es más, es lo que te decía, choca incluso con los intereses de un gobierno que busca rescatar a la industria eléctrica. Tú no puedes ir, ellos dicen plan A, plan B. Si no me das esto, dame aquello. ¿Qué es aquello? Un permiso de generación privado en la Jorge Luque, allá en Lechería. Así es. Que al final de cuentas choca con la lógica de un gobierno que quiere rescatar la electricidad. Es por eso que no pueden con ellos, es por eso que no puede ser con ellos la solución. Por supuesto. Evidentemente, la alternativa del Frente Amplio de Unidad, mira, ¿cuál, desde mi punto de vista, cuál es lo positivo, lo positivo de lo que sucedió con las compensaciones vitalicias? En primer lugar, que desde la representación del 4G, con los nombres que ya mencionados, el más visible, Rosendo Flores, evidentemente, pidieron sin distinción. Es decir, queremos jubilaciones para todos, independientemente si se liquidaron al principio o al final. Eso facilita la solución a un presidente, porque el presidente no es presidente o ejecutivo solamente para un sector. Claro, claro. Es presidente de todos. De todos. Y facilita. O sea, cuando tú pones la generalidad, pues le facilitas a Andrés Manuel, dice, bueno, para todos sin distinción, claro, con ciertos criterios, evidentemente el de la antigüedad, el de la... Claro, etcétera, o sea, con ciertos criterios y ciertos porcentajes. Pero eso facilita, claro, cuando llega Martín Esparza y dice, nomás los míos, pues va a decir, por propia, digamos, razón política, dice Andrés Manuel, pues si le doy a estos, pues los otros se me inconforman, si les doy a aquellos. Claro. Esa es una de las razones y es de las virtudes, es la palabra, una de las virtudes cuando tú colocas las demandas en términos generales. ¿Qué sigue? El regreso al trabajo. Tú no puedes pedir solamente para unos. Como lo hace Martín. Claro. Él habla de la digna resistencia. Tú y yo somos de la digna resistencia, bueno, pero de este lado, del ESME democrático, que nada tiene que ver con la digna resistencia del otro lado, donde, bueno, lo único que hacen es denostar, ofender, subir audios, videos donde nos señalan como los traidores, cuando la verdadera traición está del otro lado. Claro, pero además, ¿qué se dice desde el Frente Amplio de Unidad? Queremos que las plantas hidroeléctricas que fueron cedidas ilegalmente en el gobierno de Peña Nieto, por supuesto, sean regresadas a la nación. Claro.
queremos ser reincorporados en un sistema eléctrico nacionalizado, es decir, empata con la lógica de este gobierno. Y el otro lo pide para la Portuguesa y Grupo Fénix choca. Compañeros, entendamos eso, choca, pues por eso la interlocución la tiene uno y no el otro. Ellos podrán presumir una toma de nota, mala vida, por cierto, porque utilizaron el mecanismo del fraude para, o sea, no representan a la mayoría. La democracia es la representación, vamos en términos más o menos someros, la representación de una mayoría. Así es. Ellos dicen, tenemos la representación legal. Pues les sirve pues, nomás para decirlo, porque en términos reales, en términos objetivos, no le sirven para nada. La interlocución la ha tenido Rosendo Flores. Así es. A él es con el que han negociado, con él es con el que el gobierno federal encuentra el vehículo para resolver un conflicto heredado evidentemente por Felipe Calderón. Encuentran esa simpatía con este Frente Amplio de Unidad encabezado con Rosendo Flores, pues porque, digamos, los caminos se van empatando, las lógicas se van ajustando, las propuestas o las peticiones pues sonan razonables para un gobierno. Si tú lo único que me pides es un permiso de generación, o que en todo caso, si quieres que te regrese las plantas generadoras, me debes de pagar lo que invirtió la Portuguesa. Necaxa no la construyó los portugueses. Sí, no. 100 años, más de 100 años de que se construyó la hidroeléctrica histórica. Allá en la industria eléctrica, Necaxa. Nace. La cuna de la industria eléctrica. Tú lo sabes, Super Esme. Es simbólico, más allá de cuánto genera en capacidad eléctrica, es simbólico, ¿no? Y dicen, no, bueno, ellos no la construyeron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros hermanos. Y estos güeyes piden 2,000 millones de pesos, ¿verdad? Sí. 2,000 millones de pesos. O de dólares, no sé cuánto. Yo creo que de pesos, porque de dólares sería una cantidad exorbitante, ¿no? Pero 2,000 millones de pesos, o si son de dólares, ellos están pidiendo, sí les regresamos las plantas de generación, pero nos pagan 2,000 millones de pesos. Es una locura lo que este señor Martín Esparza argumenta en representación de los portugueses, que son sus patrones, por supuesto, claro. Y por eso el presidente no empata, como bien dices, con las ideologías, con las ideas, con los compromisos de estos señores que lo único que pretenden es un beneficio particular y no en general. Bueno, y además hay que señalar que públicamente Andrés Manuel ha dicho en una mañanera, era un sindicato democrático, traicionado. Es decir, aunque no le pone nombre, pues todos sabemos que si se peina así y está gordo y cachetón y eso, pues es Martín Esparza. Todos sabemos que se refiere a Martín Esparza. Como dice Rosendo, si haces como pato y caminas como pato, pues eres un pinche pato. Obviamente, también hay, supongo, obviamente uno no está metido, digamos, en las negociaciones de manera directa como para saber lo específico, pues sabe que ese es un pinche traidor, un perróbalo que nada en las dos aguas. Es decir, es alguien que no es confiable. Así es. No es confiable. No, como no es honesto, pues no es confiable. Entonces, ¿cómo le voy a dar a él la posibilidad de la interlocución para dar justicia a los trabajadores? No, imagínate más en lo que es la reinserción laboral, bendito Dios. Ahorita, aunque en el INDEB está parado, la situación esta de compensaciones por justicia social, por los amparos que Martín Esparza interpone de estos avariciosos que quieren dos compensaciones, la de renta vitalicia y la compensación por justicia social, que ya nos explicó nuestro compañero, ¿cómo se llama? Eduardo, se me va el nombre, Eduardo Bolaños. Eduardo Bolaños, el de renta vitalicia, ya nos explicó que un total más o menos o un aproximado de 650 a 700 compañeros están de aquel lado tratando a toda costa de trasladarse de Agroacemex, ahí de renta vitalicia, a lo que es al sistema de compensación, pero por las
demandas o amparos interpuestos por este señor Esparza y sus camarillas y sus compinches, pues es que ahorita en el INDEP ahí parece que un problemilla, ¿no? Esto me gusta bueno, decirlo, porque hay muchos compañeros que me preguntan, oye, ¿qué sucede? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y bueno, esa es la razón, pero seguramente ustedes, compañeros, recibirán en tiempo y en forma, no sabemos cuándo, un retroactivo desde enero, lo decía Rosendo, desde enero del 2022, y bueno, será un retroactivo, y aparte, bueno, pues su compensación en el porcentaje que le corresponde a cada uno por antigüedad y, como decías anteriormente, por tiempo, etcétera. Me gusta mucho que me hables de todo esto porque ilustras mucho a la gente, ¿no? Mucha gente que de repente no entiende cuál es la situación. Hay otra situación que yo quisiera platicar contigo. Sé que perteneces a un grupo, no sé si sea... no lo sé si sea para todos o los dañeros. Yo siempre he tenido esa confusión. ¿A qué grupo perteneces? Hay que aclarar. Sí. Yo pertenezco al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ok. Eso hay que decirlo. Como miembro activo. Como miembro activo. Sí, activo, digámoslo. Ellos me negaron, por cierto, bueno, me negaron mi certificado de aportación a la cooperativa para dejarme fuera estatutariamente y no pudiera decir lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Claro. Pero, en primer lugar, somos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y somos compañeros democráticos. Ese es el primer lugar. Así es. Esa es la primera precisión. Ahora, en el sindicato siempre ha habido las tradiciones o la tradición de agruparte en torno. Sí, por acá, por allá, por acá. Agruparte en torno, valga la redundancia, como dicen, en grupos. Sí, en grupos. Bueno, la historia es la siguiente. Nosotros en el 2014, si no mal recuerdo, 2013-2014, sacamos un documental que se llamó A 4 años, es hora de romper el silencio. Sí, lo recuerdo. Anticipando, ahí todavía no tan claramente ni tan nítidamente, anticipando que había ya desviaciones, que lo que había sucedido con Cayetano había sido una chingadera, etcétera, etcétera. O sea, ya desde ese momento sacamos ese documental y claro que fue colocar una postura. Nos denominamos Animal Dañero, por cierto, es Animal Dañero, la crítica del obrero. Es decir, así nos denominamos, pues así como tú te pusiste el superesme, ¿no? Repítemelo, Animal Dañero. La crítica del obrero. Eso. Siempre se les olvida que es la crítica del obrero porque el obrero tiene que tener voz y también es crítico y el obrero tiene que señalar pues sus demandas, lo que vive, etcétera, etcétera. Por eso es la crítica del obrero. Animal Dañero, la crítica del obrero. Ahí participamos un grupo que por términos, digamos, accidentales, si tú quieres llamarlo así, agrupó en una primera instancia a compañeros de agencias foráneas. Ok, de donde tú perteneces. Donde yo pertenezco y donde evidentemente la voz o la figura más visible y representativa es Mario Benítez. Mario Benítez, al que conocen muchos como el Gato. El Gato en la UNAM. Déjame hacer un pequeño claro ahí. Sí. Mario Benítez, un hombre catedrático de la universidad, quien estuvo inmerso en la huelga, si no mal recuerdo, de la UNAM allá con Cedillo, cuando 99-2000. Ajá, cuando intentaron, 99-2000, cuando intentaron privatizar la educación, y él estuvo inmerso en esta lucha, precisamente luchando. Mucha gente lo señala como es un porro, no sé qué. Cuando él estuvo encarcelado, porque lo metieron a la cárcel, él estuvo luchando, y gracias a Mario Benítez y otros es que hoy día la universidad sigue
sigue sacando grandes profesionistas de la universidad, claro, y que no han pagado un solo quinto. Me refiero que no han tenido que pagar su educación porque es laica y debe ser así la educación, desde laica y gratuita, por supuesto, desde lo más alto que vendría a ser los estudios universitarios. Nada más quería entonces, nos agrupamos en un primer momento, pues compañeros críticos. La voz más visible es Mario Benítez, al cual respeto mucho, pero también que quede muy claro, yo le tengo un respeto profundo a él. Como tú dices, he aprendido, puedo señalar que es maestro. Un gran orador. Un gran orador, pero también una persona, bueno, yo no quiero chayotearlo aquí porque pues, él sabe defenderse y él... No, por supuesto, claro, por supuesto. ¿no? Pero, y aparte van a decir que, ay, no, yo quién sabe qué hago. No, pero las cosas como son. Pero una persona consecuente, una persona muy consecuente y que en muchas ocasiones dio el pecho por nosotros, que no éramos más visibles, por temor, por muchas otras circunstancias, él por capacidades también, por capacidades. Entonces nos aglutinamos en el Animal Dañero, hacíamos también videocolumnas, hacíamos charlas que las grabábamos, etcétera, etcétera, y luego fue derivando en la lucha interna del ESME. Pero entendimos que no era suficiente, o sea, es decir, un pequeño grupo, por más crítico que sea, no es suficiente. Necesitábamos ampliarlo. El ESME para todos, todo, intentaba, digamos, en la consigna, aglutinar a la mayoría de los electricistas democráticos. Entonces tuvimos que ampliarnos, por así decirlo, ¿no? Eso también tuvo sus límites, es decir, el ESME para todos, pues no representa la totalidad, sino solamente es una expresión dentro de los trabajadores democráticos del ESME, y ahora encontramos pues una plataforma o una forma de organización mucho más amplia, claro, que es el Frente Amplio de Unidad, evidentemente con un liderazgo mucho mayor al que podemos que podemos tener cualquiera de nosotros, y que es capaz de aglutinar a decenas de miles que nosotros no podíamos hacer. ¿Qué decimos? Nosotros intentamos ser una corriente de pensamiento a lo interno del ESME porque creemos en la democracia, porque creemos que las corrientes son válidas en un sindicato democrático, y ponemos nuestras posturas, las colocamos a discusión, y bueno, nuestro papel incluso debería, pues a lo mejor alguien nos lo podría reconocer en algún momento, pero nos es insignificante, es lo de menos para nosotros. Lo importante para el Animal Dañero, para todos, y creo que para la mayoría, debería de ser colocar siempre en primer término los principios, evidentemente, y buscar que se resuelvan nuestras demandas. Los protagonismos no nos importan. Los protagonismos, aunque existen, porque existen, evidentemente, tampoco los podemos negar, es lo menos fundamental. Como te decía a un inicio, Super ESME, a mí me halaga que me entrevistes, la verdad, lo digo y te lo agradezco. Gracias. Pero me es insignificante en relación a pensar que algún día entraré a trabajar junto con mis otros compañeros. Eso es lo que más me importa. Que uno sea reconocido o no, eso me da igual. Eso sería solamente una vanidad. Es más, ni siquiera como proyecto político personal lo tengo. Estoy fundido en la colectividad. Estoy fundido en las demandas de la colectividad. Soy base. Soy compañero de base que sufre, que tiene. Eso es importante rescatar. Cambiar la lógica digamos, de verticalidad, donde sea la base la que defina siempre, claro, con ciertas directrices. Evidentemente no quiero quitar, digamos, importancia a las directrices ni a los dirigentes, pero siempre pensar en una masa, en una base, en unos sindicalistas
que participan activamente en la política, para eso precisamente, para que no delegues en el otro que te puede traer la responsabilidad, porque claro, aparte es injusto. Fíjate tú que decirle, porque ha sucedido, decirle, por ejemplo, a Rosendo, oye, Rosendo, ¿por qué no? Y no haces absolutamente nada. Así pues está mal, compañeros, está mal. O sea, se necesita de la participación de todo. No va a resolver solo Rosendo Flores, necesita de la participación de todos los compañeros. En unidad. En unidad, claro, esa es la palabra fundamental. Y creo que es de las tareas prioritarias. Zanjar todavía las posibles heridas que existieron en el 2009, trabajar en unidad, porque la unidad es el instrumento que nos permite llegar a nuestros objetivos sin que, ojo, eso quite la pluralidad que puede existir en un sindicato. Porque, con esto concluyo, Super Esme, porque en el nombre de la unidad también se han callado voces. Así es. Oh, no, compañero, ¿estás en desacuerdo? Bájate. Unidad. No, compañeros, existe la pluralidad y debe de existir el debate. Y los debates pueden ser suavecitos, fraternales o duritos, como debe ser. Y será la mayoría, en última instancia, la que defina cuál será la dirección que tenga que tomar, o el rumbo que tenga que tomar nuestra organización. Así es, muy característico del ESME, siempre se permitió eso, siempre se permitía que las menores voces o las más grandes voces hablaran, se expresaran, como se decía, subirse al tubo y expresar lo que tengas que decir como base, no como un líder, ¿no? Porque ahorita hablabas de líderes, hablabas de directrices, pero la base obrera es quien logra precisamente esa unidad y los acuerdos dentro del sindicalismo. Qué bueno que me hablas de que deben existir muchos grupos pues que se van formando, se van agrupando. Aquí no quiero contrapuntear, nada más una pregunta breve que me digas, ¿no existe ningún conflicto con Dignidad y Democracia? Existen diferencias. Diferencias, no conflicto. Una diferencia no necesariamente, bueno, una diferencia puede derivar en un conflicto. Sí. Pero no una diferencia, no necesariamente es un conflicto. Okay. Existe una diferencia en cómo observamos la circunstancia del ESME y cómo se debe de conducir el movimiento. Y esas diferencias a veces las expresamos públicamente, es como te decía, a veces de manera muy frontal, y que al que le quede el saco, pues que se lo ponga, y el que no le quede, pues que no se lo ponga, o el que tenga que decir no es cierto, pues que diga que no es cierto. Existen diferencias. Muy bien. Pero lo importante es lo que te señalaba. Tenemos que romper esa lógica, no porque se lo esté achacando a Dignidad y Democracia. Tenemos que pensar siempre en la unidad, pero que esa unidad sea para el beneficio colectivo de todos los trabajadores. De todos. Yo sé, es muy normal y es muy natural que haya quien quiera hacer carrera política en el ESME, normal, o sea, es legítimo incluso. Así es. Pero yo sí diría, ese es mi punto de vista personal. Muy personal. Muy personal. Sí. Siempre antepongo los intereses colectivos frente a mi interés personal. Claro. Es decir, los cargos a veces pueden enloquecer a la gente, la pueden envilecer. Es más, no solamente los cargos, mi Super Esme. El hecho de subirte a un estrado te puede hacerte pensar que, ay, estoy viendo a todos desde arriba, desde una superioridad, y esa vanidad te puede corromper, fíjate, curiosamente. Sí. Te puede corromper, Esme, te puede, o sea, yo quiero salir a huevo en la pinche, pues está bien, ¿no? O sea, no lo juzgo, pero siempre es importante tener contacto con la base que está abajo y que te está observando, platicar con ellos, estar con ellos, pensar con ellos, porque nosotros somos ellos, o sea, no somos aparte de ellos. Entonces, yo sí te diría, existen diferencias que pueden ser discutidas en términos democráticos. Claro. Y que para eso está el Frente Amplio de Unidad, donde
se puede uno hablar libremente si tiene las intenciones de dar una opinión. Correcto. Bien, pues ahí está dicho por nuestro amigo Marco Antonio. Nos queda poco tiempo, sí, pero me quedan por ahí 2 preguntas. Las concluimos. La ratificación de toma de nota para Martín Esparza, ¿traición? De la Secretaría del Trabajo, de las juntas de conciliación, o quien sea que le haya ratificado una toma de nota, aun cuando demostramos con cientos de pruebas, como decías a un principio, las irregularidades, la coacción al voto, la compra, credencializar, etcétera, etcétera, todas las irregularidades, la violencia claro, que hubo de los líderes o pseudolíderes para mí sindicales que salieron allí a golpetear a los compañeros que, bueno, en este caso contendían para la Secretaría General y otros puestos, 13 carteras, si no mal estoy seguro. Todo esto es pues también discutible. ¿Hubo una traición por parte de las autoridades? Bueno, pondría una irregularidad más y que es fundamental. El hecho, y que puede ser una diferencia con otras corrientes, la primera irregularidad o el primer principio antidemocrático es excluir a algunos de poder participar en un proceso electoral. Claro. Es decir, para ser más concretos, aquellos que nos quitaron el certificado de aportación a la cooperativa nos excluyeron estatutariamente y por ende no podemos participar. Entonces, aunque tú tengas, digamos, una característica para poder representar ciertos intereses, estás excluido. Es la primera, o sea, no puedes participar. Es la primera de las primeras elementos antidemocráticos que se añaden a los que tú estás señalando, ¿no? Así es. La compra, a la violencia física, al control del padrón electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tú ya has señalado ahorita o con anterioridad. Bueno. Yo diría lo siguiente: la Cuarta Transformación es un proceso inconcluso, es un proceso con muchos matices, es un proceso que no se presenta de manera totalmente pura. Es decir, si bien sé de tu simpatía con Andrés Manuel López Obrador, pero no solamente la tuya, la de muchos electricistas, es más la del pueblo en general con Andrés Manuel López Obrador, eso no quiere decir que en la Cuarta Transformación todo sea puro y bueno. Claro. Hay quien se ha colado, hay chapulines, hay quien no representa, digamos, la idea originaria o la idea o los principios que articulan la idea de la Cuarta Transformación. Se podían hasta, le pusieron adjetivos: no robar, no traicionar y no engañar. Y no engañar. Sí. Crolan esos 3. No engañar, no robar, no traicionar. Esos 3 principios. ¿Qué pasa con Luisa María Alcalde? Luisa María Alcalde, como no es exclusividad de lo que nos pasó a nosotros. Luisa María Alcalde tiene la única virtud, perdón que lo diga, la única virtud que encontraron para estar en un puesto primero de diputada y ahora de secretaria del Trabajo, es haber aparecido en un spot cantando Morena. Dentro de un camión. Dentro de un camión. Esas son sus credenciales de presentación. Así es. Bueno, y obviamente ser hija de alcalde Giustinani y de esta... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Es la senadora... No es senadora. Ya no es senadora, ¿verdad? No es senadora. Está... Bueno, por ser... Sabemos quién es. Por ser hija de su mamá, ¿no? Por ser hija de su mamá. Ahorita se me fue el nombre. Sí. Ahorita me viene. Luján es el apellido Luján, de su mamá, de su ¿no? mamá, sí. De su mamá. Bueno, no tiene más que esas credenciales. Es un personaje que no participó ni ha participado en la historia de su vida en ningún movimiento obrero. Y por ende no sabe cuáles son las dinámicas. Y eso le estoy concediendo, Es decir, le estoy concediendo por ignorancia no saber
cómo se dan los procesos fraudulentos dentro de los sindicatos. O sea, se tapa los ojos y dice, no pasó, no pasó. Bueno, esa es una. En segundo lugar, es un personaje muy menor en términos políticos, y al ser tan menor en términos políticos, le da un miedo enfrentarse a los intereses o a las fuerzas que representa el charrismo sindical a nivel nacional o a nivel histórico. Prefiere ir con una secretaría en paz, aparentemente sin conflictos, ¿no? Ir pateando el pinche bote, y entonces cuando patea el bote parece que se desatiende de los asuntos y de los conflictos, o parece que los resuelve. Pues no los resuelve. No los resuelve. Es más, podríamos decir, como tú dices, pues hasta los traiciona, ¿no? Pero ese es un proceso. La cuarta transformación, como te lo decía, es un proceso en construcción. Es un proceso que, a pesar de la secretaria del Trabajo, los obreros en general, tenemos que seguir organizando para colocar nuestras demandas fundamentales. Y una de ellas es democracia real en los sindicatos. Y no se la perdonamos, es decir, no porque simpaticemos con Andrés Manuel López Obrador, tenemos que simpatizar con Luisa María Alcalde. No tenemos, porque al final de cuentas lo único que hace con su actuar es continuar, una idea de continuismo del pasado, es decir, no hay una ruptura con el pasado, y ese pasado es el charrismo sindical. Entonces, pues es una secretaria del Trabajo muy minúscula, con poca experiencia política, y pues que no quiere enfrentar el pasado, es decir, se la quiere llevar papita. Pero la labor de que no se la lleve papita es de nosotros, los trabajadores. Yo diría eso. Así es. Bueno, yo no empato con esta señora, aun cuando por ahí de repente suben una foto cuando defendimos el voto con Andrés Manuel y Peña Nieto en ese conflicto, ahí en el Instituto Nacional Electoral. Yo tuve, o más bien ella tuvo la fortuna de acercarse a mí, tuvo la fortuna y de decirme, tú eres el luchador del SME, yo te he visto, no sé qué, me dejas tomarme unas fotos con gusto, ¿no? Yo no empato con ella, no empato con Claudia Sheinbaum. Y para concluir esto, antes de concluir esto, quiero que invites a la gente para el martes y para el 27. ¿Qué le dirías a la gente? Y te voy a hacer la última pregunta de los presidenciables, por favor. Pues la garantía de las compensaciones por justicia social, o compensación del sistema de compensaciones vitalicias por justicia social, la garantía última depende de que estemos organizados permanentemente. Nadie nos garantiza, SuperSME, si bien hay un decreto que da ciertas garantías jurídicas a esas pensiones o jubilaciones, nadie nos garantiza que en un futuro pueda haber un gobierno de derecha que nos las pueda arrebatar. Es por eso que tenemos que seguir organizados, por eso tenemos que rescatar a nuestro sindicato, porque el sindicato no solamente son las siglas, no solamente es la historia, sino es el instrumento de lucha que tienen los trabajadores para acceder a sus derechos y para defender sus derechos. Y es por eso importante que participemos en las asambleas, en la asamblea del martes del Frente, para que ahí dirimamos nuestras diferencias, si hay diferencias, o nos organicemos para avanzar en la ruta que nos hemos trazado. Es decir, ¿cuáles son las demandas inmediatas? Bueno, que se concluya el proceso en el INDEP, eso que siga avanzando, que sean adscritos los de renta vitalicia a ese sistema, a ese programa, y el regreso al trabajo. Y diría, SuperSME, no podemos dejar que la derecha
Ay, mira, aquí Perdón. Siempre hay... Sí. Siempre hay esos errores técnicos, Sí. pero no son los fundamentales. Lo fundamental es lo que se dice, no Sí, creo yo, así es. Y tenemos que impedir que la derecha tome las calles, porque las calles son nuestras, son de la izquierda, son siempre nuestras. Siempre ha sido así. Siempre ha Las sido. demandas sociales ha sido de la izquierda en toda la historia y esta vez salieron los de la derecha Claro. a quejarse que el presidente, según ellos, quiere acabar con la democracia. Pura falacia. Pura falacia. Entonces, bien como lo dices. Entonces, tenemos que organizarnos, salir a las calles y no permitir que lleguen esos gobiernos de derecha, como ha sucedido en América Latina. Así es. Donde un gobierno progresista luego es sucedido por un gobierno de derecha que luego arrebata todos los avances que un gobierno progresista ha logrado. tenido. Entonces, es por eso importante, no solamente por el sentido de agradecimiento, es decir, si no hubiera estado Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, no hubiera pasado el sistema de compensaciones, el sistema de compensación por justicia social. No Correcto. hubiera existido. Entonces, por agradecimiento, pues por primera instancia, pero en segunda, pues porque tenemos que estar permanentemente organizados. Entonces, invitamos a los compañeros a que participen sin miedo a la asamblea el martes en el Salón Los Ángeles y el 27 de noviembre a que asistan como un grupo con nuestras demandas, con nuestras banderas, con nuestras consignas, a apoyar un gobierno progresista que es encabezado en este caso por Andrés Manuel López Obrador. Y que marchará al frente con, Claro. la gente, ¿no? No, pues eso sí. Hasta el Zócalo capitalino. Hasta el Zócalo. Yo creo que va a ser, también se lo digo al pueblo de México, a todos los que nos ven, yo creo que va a ser un gran día de festejo, escuchar el cuarto informe del presidente, por supuesto, y demostrar el músculo que el presidente sigue teniendo, porque muchos denostan Claro. al presidente, el trabajo, la cuarta transformación, pero el presidente sigue teniendo la misma cantidad de aceptación que desde un inicio, y creo que va en aumento. Y bueno, ahí se los dejo de tarea a mis compañeros. El martes, este martes, ¿qué día es, Leo? El martes, hoy estamos a 18. 2 habían dicho. Es martes 22, estar en el Salón Los Ángeles. A todos mis compañeros, por favor asistan al llamado del Frente Amplio de Unidad para lograr la organización y la unidad, y el 27 con don Andrés Manuel López Obrador, quien encabezará esta marcha, aunque por ahí se filtrarán seguramente como la tal Sandra Cuevas, Claro. que dice que va a vigilar al presidente, que no haya desmanes y que no haya acarreados y bla, 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 pura baba de perico. Y para concluir esta entrevista tan interesante, me gusta platicar con gente muy culta, con gente que estudia. Un día vi por ahí que decías que leer, alguien te recomendó leer, y que lo has hecho, veo, porque tienes mucho que decirnos. Ahorita, en el poco tiempo que estuvimos, pues dijimos lo fundamental, ya habrá oportunidad en otra ocasión. Ojalá sí. Por último, mi querido Marco Antonio, ¿tu apellido completo? Olvera Carrillo. Marco Antonio Olvera Carrillo, del Departamento de Agencias Foráneas, Nutra, 093-463. con antigüedad de 3 años, un hombre que se queda, decide quedarse a luchar, no nada más por él, como lo dijo ya en muchas de sus palabras, por toda la organización, por toda la base, de manera colectiva. ¿Cómo ves el 2024 como última pregunta? ¿Cómo lo ves? ¿Será un proceso complicado? ¿Crees que encontremos una vez más para el pueblo de México un candidato que logre, pues, meterse a los zapatos gigantísimos que tiene Andrés Manuel? ¿Crees que lo logren cualquiera de los implicados, como puede ser Marcelo, Adán, Fernández Noroña incluso, ¿no? ¿Tú crees que alguien llene esos zapatos y crees que para el 2024 podamos tener un presidente progresista? Más allá de las simpatías con Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel es un fenómeno político enorme en la historia. Dudo mucho que alguien como fenómeno político, más allá de las diferencias o más allá de las simpatías, más allá de las simpatías que pueda tener, como fenómeno político, no hay para mí candidato ahorita
que pueda llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador. Esa es mi opinión. Pero es más, añadiría algo. Su ausencia va a traer como consecuencia pues un cierto vacío que va a ser intentado llenar, ¿no? por alguno. Pero independientemente de los candidatos, el único pie que pueda llenar ese zapato es el pueblo. Si el pueblo en estos 2 años no se sigue organizando, da igual quién llegue. Lo importante es que el pueblo se siga organizando para que el que llegue no sea un factor de retroceso. Más bien que aprovechemos estas circunstancias para que el pueblo, una vez más, pueda llenar y conducir el camino que nos merecemos todos los mexicanos. Si no existe un pueblo que acompañe, que critique, que demande, que se movilice, no existe nada. No va a existir quien llene el zapato de Andrés Manuel López Obrador y podemos caer lamentablemente en un proceso de retroceso. Si me dijeras cuál es mi pronóstico, va a seguir quedando Morena, pero con el vacío de Andrés Manuel López Obrador. Es más, me atrevería a decir, hay mucha gente que lo señala, no es algo que yo diga, que ellos no son de Morena. Ellos son Andrés Manuelistas, ¿no? O sea, ellos le van a Andrés Manuel y no le van a Morena. Entonces, en su ausencia, en la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, porque ya dijo que se va a ir a su rancho La Chingada, dice que se llama allá en Tabasco, pues solamente el pueblo va a poder llenar esa ausencia. Si no hay pueblo organizado, si no hay pueblo movilizado, cualquier movimiento se puede desviar hacia la derecha o puede desviarse a los intereses que no son los del pueblo de México. Eso es lo que diría. Pues muy interesante todo lo que me dijiste hoy desde un principio a fin. Vuelvo a reiterar, la juventud, para mí él es muy joven, casi te doblo la edad. Me parece que la juventud, como él y muchos otros que están interesados, son los que deben ir llenando esos huecos que van quedando. Necesitamos un pueblo organizado, un pueblo con gente inteligente, con gente culta, con gente que, como dice mi compañero Marco Antonio Olvera Carrillo, necesitamos que el pueblo sea quien se organice, sea crítico, siga tratando de impulsar a quien llegue, a quien sea que llegue, para que la cuarta transformación que don Andrés Manuel López Obrador se propuso desde el 2018, estamos en el 2022 y a 2 años de concluir ese mandato, esperemos que exista alguien que pueda llenar ese vacío del que habla Marco Antonio. ¿Algo más que agregar? Pues solamente agradecer a los que nos observan y agradecerte, Super Esme, esta charla, una charla se había pospuesto por ciertas circunstancias, pero que la hago con mucho gusto y la hago desde la humildad que pregono y que creo que simpatizo con ella. Así es, la humildad, compañeros, eso es lo importante. Hay mucha gente soberbia, mucha gente engreída, mucha gente que cree que porque tiene dinero a manos llenas están por encima de los demás. Yo creo que la humildad es lo que debe de caracterizar a los seres humanos, como a mi amigo, como a un servidor y como al amigo Leo Díaz Cortés. Sí. Querido Leo, algo que decirnos antes de concluir esta entrevista que para mi gusto ha sido de las más nutridas, querido Leo. Pues de verdad le quiero decir aquí a mi compañero Marco que espero sea la primera de tantas, porque de verdad me puso mucho que pensar, pero sobre todo en demostrar unos verdaderos cimientos, como él acaba de decir, en el sentido de basificación, unidad, pero sobre todo humildad. Lo que ha estado llevando hasta ahorita a cabo el señor Rosendo Flores con los otros 3 secretarios, que sobre todo de la mano con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se está llevando a cabo. No hay que
no hay que flaquear, definitivamente, bien lo acabas de decir, no hay que flaquear en ese sentido para que sea una verdadera basificación de inmunidad para la reinserción laboral de todos y cada uno de ustedes. Claro que sí, muchas gracias. Al contrario, querido amigo, muchas gracias por tu presencia, yo complacido, por supuesto. Gracias, Leo Díaz Cortés, yo les pido dedos arriba, también dislike, a mí me da igual los dislike o los deditos arriba. Comenten buenos y malos comentarios, yo de los malos me carcajeo, me río, aunque a veces les contesto, y los buenos los aplaudo con mi querido amigo Leo Díaz Cortés, director del canal y amigo de este servidor. Muchas gracias a todos ustedes por esta entrevista. Las charlas con el Super SME continuarán, claro, siempre y cuando ustedes nos sigan dando pues esa anuencia de recibirnos en sus hogares. Muchas gracias, Marcos. Los saludos. Muchas gracias. Saludos a todos.